Hola a todos, quiero compartir con ustedes el comentario crítico que preparé como primera actividad del seminario sobre lo cómico y la regla de Umberto Eco. En Lo cómico y la regla, Umberto Eco problematiza lo cómico. Para definir esta categoría, la pone en diálogo con lo trágico y dramático y el humorismo. A partir de preguntas que se va haciendo, de citas de autoridad que va incorporando, ofrece su tesis, alude a conceptualizaciones realizadas por especialistas en el género, ya sea para autorizar su planteo teórico o bien para contraargumentar. Resulta significativo el esfuerzo del crítico por establecer parámetros útiles que permitan precisar una categoría que reconoce compleja, ambigua, una especie de término paraguas, a propósito de los distintos juegos con las reglas que el autor puede proponer en cada una de las subespecies de la comedia. Eco nos dice que el problema no es la transgresión de la regla en sí misma o el carácter inferior del personaje, sino el conocimiento que el público tenga de la regla particular violada. Esto le permite afirmar que lo cómico parece popular, relativamente liberador, subversivo, porque concede licencia para violar la regla a quien la tiene interiorizada y considera que tal regla es inviolable. Para que el efecto acontezca, explica, debe existir observancia de la regla antes y después de la transgresión. Es importante agregar que de esta noción Eco desprende el supuesto de que no hay lugar para lo cómico carnavalesco, por ejemplo, en un régimen de absoluta permisividad y anomia. Una de las fuentes que emplea en su argumentación es Poética de Aristóteles. Aprovechando su aporte de Aristóteles para la definición de comedia, Eco refiere a la violación de una regla por parte de un personaje inferior de carácter animalesco, frente al cual los lectores o espectadores sienten que la propia superioridad impide la identificación con su caída. Eco 1983, 164. Me interesa aprovechar esta referencia a la poética para deslindar la naturaleza de lo cómico a partir de la palabra que usa el estagirita, jamártema. En los diccionarios se define como faillure, fault, sin, fracaso, culpa, pecado, Lidl Scott, 1944. Error, falta, achaque, falla. En Vox, 1967, Pecado, enfermedad, mal, en Balaguer, 1965. Aristóteles usa esta palabra para explicar que la comedia es la imitación de los hombres peor de lo que son, peor en relación con lo ridículo como una especie de lo feo. En este punto de la exposición, aclara que lo ridículo podría ser explicado acaso como un error o deformidad. Eco prefiere referir a la violación de una regla para explicar lo cómico. Está claro que el error puede leerse como la violación de una regla. En la comedia, el personaje comete un error cuando transgrede una regla y mientras la transgrede, juega, entre comillas, a no darse cuenta. De lo contrario, se perdería el efecto cómico en su especificidad. En otro orden de cosas, siguiendo el análisis de Eco, las obras cómicas dan por descontado el conocimiento de la regla por parte del público. No se preocupan por reiterarla como sí lo hace la tragedia. Luego, ese error presenta una relación de contingencia con el efecto buscado, pues resulta ser la causa de la risa de los receptores en el mundo real. La risa acontece solo si los destinatarios cuentan con información suficiente para interpretar cuál es el error cometido por el personaje o atribuido al personaje. Entonces, sí pueden descifrar la transgresión a la regla. Es interesante agregar una observación más acerca del empleo de jamártema en poética. Aristóteles lo emplea en relación con los objetos de la imitación, las acciones efectuadas por agentes que pueden ser buenos o malos en términos de virtud o de vicio, 1448a. Adelanta con esta afirmación dos rasgos que retomará al abordar los géneros dramáticos en distintos momentos de su trabajo, a saber, en una tragedia, la desdicha se abate sobre un hombre intermedio o superior por un error de juicio, 1453 a 10.
Previamente a esta afirmación ya había expresado que en una comedia lo ridículo, lo feo, acaso el error es lo propio de un hombre de condición peor a nosotros. 1449a 35. Parecería que esta noción jamártema podría ser crucial para interpretar qué implicaciones tiene la violación de la regla en la comedia desde un punto de vista, si se quisiera, moral y ético. Pero esto requeriría una indagación que excedería ampliamente los límites del presente comentario crítico.